En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com. Nuevo propedéutico de inversiones financieras presenta breve informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. En Estados Unidos, datos, mixtos. Las peticiones de ayuda por desempleo aumentaron en 9,000 para esta semana, recordando que hay una importante volatilidad en el mercado laboral. Mientras que lo que tiene que ver precisamente con los datos de pedidos de bienes duraderos mostraron caídas menos graves de lo esperado, lo que son datos mejores a lo esperado. Las peticiones de bienes duraderos en el compartido mensual bajó el 1%, por debajo esta caída del 1.5% que se esperaba y mucho menor del 5.3% que había caído en la previa. Si le excluye usted defensa y aviación, inclusive hubo un aumento del 1.7%, venía de haber caído el 1.8% y salió por arriba del 0.5% de caída que se estaba esperando el mercado. En Alemania, el índice de precios al consumidor queda para febrero con un aumento del 0.5% mensual, como se estaba esperando, y un aumento del 1.2% interanual por arriba del 1% que se estaba esperando, y con esto se reduce un poco la presión allá en el principal socio de la eurozona y del Banco Central Europeo para estar haciendo algo para evitar que siga cayendo la inflación. Los consumidores de la eurozona se volvieron menos optimistas respecto a sus perspectivas económicas y laborales en febrero. En cambio, los datos de confianza empresarial mostraron que desde julio del 2011 las empresas en los 18 países que conforman la región no se habían mostrado tan optimistas antes. En Alemania, la tasa de desempleo para febrero ajustado a calendario baja en 14,000, un poco menos de los 15,000 que se esperaba que bajara y bastante menos que los 28,000 del mes pasado. La tasa de desempleo ajustada a calendario quedó para febrero en el 6.8%, sin cambios con respecto al 6.8% de enero. En Francia, la confianza del consumidor para febrero queda en 85, por debajo de los 86 de enero. En España, la economía creció un 0.2% en el comparativo trimestral en el cuarto trimestre de este 2013, una décima menos de lo inicialmente avanzado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que además confirmó que el conjunto del año, el Producto Interno Bruto, vio una caída del 1.2%. El Banco Popular de China ofrece 60,000 millones de yuans, algo así como unos 9,800 millones de dólares, en acuerdos de recompra a 14 días en sus operaciones del mercado abierto este jueves, según informaron los operadores que participaron en ellas. El Banco Central drenará 160,000 millones de yuans netos esta semana frente a los 108,000 millones de yuans drenados la semana pasada. El Banco Central ofreció 100,000 millones de yuans en acuerdos de recompra a 14 días el pasado día martes, y ninguno de estos acuerdos vencerá esta semana. El socio más pequeño de la coalición de gobierno en Chipre se retiró de su ejecutivo a última hora de este miércoles en señal de protesta por las conversaciones de paz encaminadas a unificar a las comunidades griegas y turcas de la isla. Esta decisión era ya esperada y no pone en riesgo de manera directa al gobierno del señor Nikos Anastasiades. La canciller alemana Angela Merkel se dispone a defender la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea durante su intervención ante ambas cámaras del Parlamento británico este jueves, a la vez que advertirá de que existen límites a los poderes que se pueden recuperar de Bruselas, informa este jueves el diario The Times. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó inesperadamente la ejecución de ejercicios militares a 150,000 soldados de Rusia, incluyendo los que están cerca de Ucrania, donde los líderes opositores intentan llenar el vacío de poder político luego de la destitución de Víktor Yanukovych el fin de semana. En ocasiones anteriores, Rusia ha recurrido a este tipo de ejercicios para encubrir sus planes de intervenciones militares, como lo que ocurrió en días previos a la guerra con Georgia en 2008.
Aunque en esta ocasión, efectivos militares de Estados Unidos señalaron que no veían nada que hiciera pensar que Rusia estuviera preparando una ofensiva. Y el secretario de Estados Unidos, el señor John Kerry, dijo este miércoles que Estados Unidos está estudiando conceder a Ucrania por lo pronto $1,000 millones en garantías de préstamos y un apoyo financiero adicional a través de un nuevo paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional, luego de la huida del expresidente Viktor Yanukovych la semana pasada. Docenas de hombres armados irrumpieron este jueves en los edificios del Parlamento y el gobierno local en Crimea, una región en la costa ucraniana del Mar Negro, que ha surgido como punto de tensiones entre las fuerzas prorrusas y las prooccidentales luego de la destrucción del fin de semana de la presidencia en Ucrania. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Nuevo propedéutico de inversiones financieras presentó Breve Informativo por Forex Hispana.